En 1988, Juana Puga Larraín estudiaba licenciatura en letras. Por entonces vivía con sus abuelos maternos en una casa en la calle El Comendador, que actualmente es parte del campus Lo Contador de la Universidad Católica de Chile. Su hermana Cecilia la motivó a conversar con su abuelo para dar forma a una biografía que terminaría siendo, para este libro, un soliloquio y publicada como monografía. Fueron 4 meses en los que habló diariamente con su abuelo, quien, muy entusiasmado, se dejó llevar por su propio relato, al descubrir que a sus 83 años tenía muchas cosas por contar. Ni siquiera fue necesaria una pauta. Sergio Larraín García Moreno, con la vista fija en el jardín frente a su casa, fue relatando su historia familiar, su aporte a la arquitectura, a la cultura e intelectualidad chilena del siglo XX. Y nos encontramos esta tarde en Frecuencia Literaria con Juana Puga Larraín, doctora en Filología por la Universidad de Valencia, magíster también en Antropología por la Universidad Austral de Chile, escritora de los poemarios El Cautivo y Aral, y de los libros Cómo hablamos cuando hablamos sobre la atenuación en el castellano de Chile y el otro volumen, 703 ejemplos justamente de esta atenuación en el castellano. Además, Juana Puga es realizadora de los documentales Gonzalo Rojas, La Casa, el Fuego, el Río, Mariano Puga, 50 años de sacerdocio en Chile, y junto a Roberto Neri y Gabriela Urrutia de Curiñanco, a 3 voces. Y hoy vamos a hablar del libro, que aquí lo tenemos, Conversaciones con Sergio Larraín, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino, publicado por Seibo Ediciones a través de su sello Borrasca. Juana Puga, bienvenida a Frecuencia Literaria por Radio Sach. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela, por esta invitación y por tu precisa y linda presentación. Muy bien, estoy muy contenta con este libro y con todo lo que ha significado. Muy lindo el libro, porque de alguna manera no solo es un homenaje a la figura de un abuelo, y de un abuelo además muy particular, porque tiene en realidad no solo anécdotas, sino experiencias que son muy interesantes. Es lo que podríamos decir un personaje, sobre todo del siglo XX. Y quiero partir con esa génesis, ¿no?, que tiene relación con esa invitación o sugerencia que te hace tu hermana Cecilia Puga para otra biografía, o sea, una biografía de tu abuelo, pero para otro libro, y que luego decantan estas conversaciones. Exactamente. Bueno, tú en realidad ya lo dijiste, Daniela. El origen de este libro fue la sugerencia, fue el año 1988, por sugerencia de mi hermana, que por entonces estudiaba arquitectura, y Cristian Bosa iba a hacer un libro sobre mi abuelo como arquitecto. Y entonces querían anteponer, no sé de quién habrá sido la idea, pero una breve biografía. Y dado que yo vivía con él en ese momento, con mis abuelos, y que estaba estudiando castellano, mi hermana me sugirió que hiciera ese trabajo. Y yo lo tomé, no recuerdo, tú dijiste que fueron 4 meses, yo no recuerdo. Es lo que dice en el libro, sí. Ya, entonces sí. Pero, y yo tomé ese desafío, y un poco sin pensar en lo que me estaba metiendo, pero rápidamente me di cuenta de que mi abuelo tenía una historia fascinante que contar y que estas grabaciones, estas conversaciones estaban produciendo una complicidad entre nosotros y que era muy, muy bonito poder hacer esto, ¿no? Y como tú dices, él mismo se vio cautivado por su propio relato, él mismo era casi un soliloquio. Yo al principio íbamos a su biblioteca y él miraba el jardín donde se sentaba en general cuando trabajaba, y yo me ponía enfrente de él con una grabadora en la mesa, pero rápidamente me di cuenta de que era mejor que me quitara de su vista, digamos, que lo dejara mirar su jardín, y me puse al lado. Y ese fue el origen, efectivamente. De hecho, es bien bonito lo que dice, porque ya ese gesto, esa dinámica entre una nieta, tú entonces de 26 años, como bien señalábamos, estudiabas letra, y esta figura del abuelo, que es bien importante, es muy literaria esa figura, ¿no? Y incluso sí, muy visual, que uno la puede ver ahí como algo que muy entrañable. Y te quiero preguntar, porque toda familia
tiene sus mitos, sus historias, sus recuerdos y sus censuras. ¿Cuánto sabías de la figura de tu abuelo en todos los aportes que hizo? Y no solo en la arquitectura, en la diplomacia, e incluso en la defensa de la democracia, sobre todo en el periodo entre guerras y para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuánto sabías tú de él o cuánto te enteraste de cosas maravillosas en esta conversación? Bueno, honestamente, había mucho que desconocía. Y durante las propias conversaciones me daban nombres de artistas, de escritores, nombres de lugares por los que había estado. Y yo no sabía mucho de toda esa información y opté por no interrumpirlo haciéndole muchas preguntas para no cortar su relato y me iba informando paralelamente, en paralelo, digamos, a estas conversaciones. Lo que sabía era que había fundado un museo, el Museo Chileno de Arte Precolombino. El año 82. Fue el año 81, 81. Aunque en el libro digo 82. Ahí tengo un pequeño error porque fue en diciembre del 81 que apareció al público. Y probablemente ese error lo cometió él mismo, hablando del museo. Porque, claro, era un señor también mayor que tenía algunas lagunas, algunos olvidos. Y además porque nosotros, a pesar de que mi familia materna, digamos, y mi hermano, no vivimos mucho siempre en Santiago. Por lo tanto, yo no tuve una infancia en común con mis abuelos, sino que cuando llegamos a Chile, después yo llegué a tercero medio y ahí sí se intensificó la relación. Y él en su casa tenía las piezas que después irían al museo. Una se la guardó, algo de Nazca, dijo él. Sí, se guardó varias. Y esto lo comenta el primer director del museo, que es Carlos Aldunate, ¿sí? Que fue la persona que le eligió como director, que él se quedó con unas piezas que él apreciaba mucho. Y de hecho, yo creo que fue muy significativo que lo hiciera, porque cuando los camiones se llevaron las piezas al museo, él se enfermó. Entonces, ese era su mundo, pues. Él estaba muy compenetrado con todo eso, ¿no? Juana, ya vamos a hablar, aunque no es el centro del libro, sino la historia de Sergio Larraín García Moreno. La bajada dice, claro, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino, porque obviamente es un tremendo aporte al país. Creo que voces transversales, chilenas y extranjeras. De hecho, hace poco entrevistamos al periodista que justamente hace recorridos patrimoniales y arquitectónicos, que es Andrei Solokov, de hablar de este museo que fuera de serie, ¿no? Por todo lo que implica, la calidad museográfica. Bueno, tuvo ciertamente, no hace mucho, hace unos años, también una reestructuración más bien de infraestructura. Es de primer nivel. Entonces, la bajada como presentación al público general de Sergio Larraín como fundador de este museo de arte, Museo Chileno de Arte Precolombino, es una tremenda credencial. Pero ya vamos a hablar de su apreciación por el arte primitivo, incluso su rebeldía y su visión. De acuerdo. Pero déjame, en relación a tu pregunta anterior, ¿sí? Que un poco sobre el origen de este libro, ¿sí? Ya no sobre el anterior, digamos. Y para cerrar eso y también justificar ese subtítulo, ¿sí? Justamente lo que aquí priorizo es el museo y hago algunos cambios en el orden y parto hablando del museo porque mi idea es que este libro esté en el museo y puedan tenerlo a disposición los visitantes que quieran saber algo sobre el fundador, ¿no? Sin duda, sin duda. Y de hecho por eso abajo también aparece el Museo Chileno de Arte Precolombino que junto al sello editorial. Exacto, el museo le dio el patrocinio al libro. Pero antes de hablar incluso de su apreciación del arte en general, sus viajes a Europa desde primera infancia, luego juventud y por supuesto su educación privilegiada, quiero detenerme un poco también en lo que él simboliza de lo que se puede llamar una nobleza a la chilena, ¿no? Tu abuelo, Sergio Larraín García Moreno, nació el 17 de noviembre de 1905 y esto es muy decidor, sobre todo a la luz de cómo se conforman las familias hoy. 14º y último hijo de una familia que, como decíamos, tenía muy buen pasar económico y también de lo que podría ser la élite. Y hay un hecho que
lo presenta tu abuelo en su relato, y tú lo transcribes como un punto de inflexión, cuando el ambiente político, en este caso con la candidatura además de Arturo Alessandri Palma, en el 1919 o 1919, parte en Europa, particularmente Francia y Suiza. Básicamente el tratamiento médico de su hermana, tu tía abuela, pero también como con una situación de temor de lo que estaba pasando en lo político. Hablemos también de ese tipo de familias que cada vez hay menos, hay que decirlo, en nuestro país. Bueno, de ese episodio en verdad no te puedo decir mucho más de lo que está en el libro. O sea, él manifestó eso y le adjudica ese temor a un hermano, ¿no? Que pensaba que ellos podían ser pasados por las armas porque... Una suerte de revolución francesa. Exactamente. Tardía, pero revolución francesa. Terminar colgado, dice, en los postes de Santiago. Exactamente. Lo encontré genial. Y dice que, bueno, estuvo en Suiza, no le gustó mucho, dijo que no fue feliz, pero en París descubrió un mundo. Y ahí es muy interesante sus visitas al Louvre y lo que le pasó además con cuadros de pintura primitiva italiana, ¿no? Giotto y no sé si se dice Cimabue o Cimabue, particularmente, que algo le provocó. Primero un poco de rechazo según, no sé si los prejuicios, pero las ideas que uno tiene sobre el arte, así como estas cosas borrosas, mal pintadas, y luego descubrir algo muy profundo. Exactamente, sí. Bueno, hay que agregar también que mi abuelo perdió a su padre a los 11 años. Y se fue con su madre y con su hermana precisamente a París. Y ahí vivía un hermano que va a ser su mentor, que tenía 17 años más que él. ¿Pepe? El Pepe. El hermano Pepe, exactamente. Y entonces mi abuelo dice que su infancia fue muy, muy sola. En Santiago también, porque era el número 14, como tú bien señalas, de los hermanos, el último, y su infancia estaba muy restringida al patio de las mamas, en una gran casona de la calle Agustina, y a él no le permitían entrar al comedor. Entonces él de hecho... ¿Era el Conchito? Era el Conchito, claro. Sí. De hecho me dice que él recuerda el regazo de las mamás, pero él no recuerda el regazo de su madre. Sí. Y efectivamente era una familia, él era muy protegido, lo llevaban al colegio, lo llevaba una de estas mamás o alguien, una persona, digamos... Y lo iban a buscar, aunque el colegio estaba a 2 cuadras de la casa. Y andaba en bicicletas, pero adentro de la propia casa. Increíble. Y hacían campeonatos de atletismo dentro de la casa. Era como... Todo transcurría así muy, muy puertas adentro. ¿Tú alcanzaste a conocer esa casa o no? No alcancé a conocer. Ya no existe, ¿no? No, ya no existe. No, es la norte-sur, digamos, parte de lo que sería ahora. Qué pena. La norte. Sí, una pena. Sí. Bueno, tuvo una digamos, educación o infancia privilegiada, pero que continuó con este baño de cultura, como señalábamos que tuvo en Europa, porque no solo estuvo, como decíamos, en Suiza, en París, sino también en Alemania, en Roma. Y quiero preguntarte respecto a lo que fue su educación allá, cuando tenía 16 años, en esta soledad que tú planteas. ¿Te parece que cuando describe que lo encuentro maravilloso, ¿no? Que no quiso ir al colegio, que le dice a su mamá, no quiero ir al colegio, y aprendió francés, literatura, historia y las ciencias varias, ¿no? Con clases particulares en su departamento. Eso habla de una autonomía, de una rebeldía, de un privilegio, todas las anteriores. Absolutamente, no, es desconcertante, o sea, es como... Sí, y la abuela, o sea, cuando él habla de soledad... que cree que eso lo marcó y lo ayudó mucho a estar solo, a ser autónomo en la vida, pero él no era una persona que estuviera abandonada. O sea, su madre estaba detrás de toda su iniciativa, aprobó la idea de que él no fuera al colegio, le consiguió a un profesor de un colegio jesuita que había cerca para que lo ayudara a ver con quiénes se educaba, digamos. Y por otra parte estaba este tío Pepe, que velaba por el desarrollo de sus intuiciones y de su sensibilidad, como dice él en el libro, ¿no? Y en esa sensibilidad y el aporte también que le da su hermano mayor,
está el descubrimiento bastante a temprana edad, podríamos decir, una convicción, que incluso él cuando te relata no sabe explicar muy bien de que estaba seguro, convencido que iba a ser arquitecto. A propósito también de todo lo que pudo disfrutar y ver del arte antiguo, medieval, incluso más allá de lo pictórico, sino de lo netamente arquitectónico. ¿Era hombre tu abuelo de ideas, de convicciones fuertes? Cuéntanos un poco ahí de su carácter. Yo creo que tiene que haberlo sido. O sea, yo creo que todo indica que lo era, ¿no? Y si uno habla con mi madre o si uno habla de su... claro que lo era, pero a nosotros nos tocó un abuelo en que ya había hecho gran parte de lo que quería hacer en la vida, digamos. Incluso había ya creado este museo que ya había cobrado vida propia y que estaba muy entregado a la vida espiritual y religiosa, que los unió mucho con mi abuela, con la PIN, y estaba muy en un largo camino que se propuso él durante toda su vida, digamos, de deshacerse de vanidades, de deshacerse de cosas, de deshacerse... Entonces nos tocó un abuelo muy sencillo y muy cariñoso y muy fácil, ¿no? Y muy acogedor. O sea, de otro modo yo creo que estas conversaciones no podrían haber... Fluido como fluyeron. Exactamente. Juana, también a propósito de tu tío Pepe Larraín García Moreno, hermano del protagonista de este libro. Bueno, él también leyó a Vicente Huidobro, ¿no? Y que era amigo de Pepe, y conoció la obra de Le Corbusier, que en ese sentido también me gustan sus opiniones porque él de alguna manera va cambiando, va hilando más profundo, porque primero Le Corbusier lo considera su obra, la arquitectura, muy seca, pero le gustaron mucho sus ideas, ¿no? El manifiesto sobre la arquitectura contemporánea. Y luego el interés por el arte moderno y el desprecio por el antiguo burgués, dijo, ¿no? No el verdaderamente antiguo, que le hizo discrepar en los gustos con su familia. No es muy usual, ¿no? Esa apreciación del arte primitivo donde él apelaba al arte espontáneo, a la verdad de los pueblos. ¿Cómo eso también tú sientes que se traduce en lo que fue no solo de sus mayores obras, como es la fundación del Museo Chileno de Arte Precolombino, como sello? Compleja tu pregunta porque es muy abarcadora, pero se traduce en todo, ¿no? O sea, yo creo que si uno mira la vida de mi abuelo es una vida con mucha coherencia. O sea, todo al final va convergiendo en la búsqueda de lo más esencial, de lo más simple, que se refleja, y en ese sentido la arquitectura moderna es mucho más simple, ya no le interesan los ornamentos. De hecho, mi abuelo dice que la arquitectura, como la Biblioteca Nacional o como el Museo de Bellas Artes, que él le encantaban cuando es chico, que lo llevaron a ver cuando tenía 5 años, son una arquitectura como para dejarse fotografiar frente a ella, ¿no? Pero que... Mucho ornamento. Mucho ornamento. Sí. Y en ese sentido el arte moderno, la arquitectura moderna lo va convenciendo, y como tú bien dijiste, el texto de Le Corbusier, ¿no? Te sale muy bien el francés. Hacia una arquitectura. Gracias. El texto de ese libro lo van convenciendo de que estamos en un momento nuevo, de que la arquitectura tiene que hacerse cargo de aspectos mucho más funcionales, y eso en Chile se refleja en que, bueno, hay crecimiento de las ciudades, en Santiago, por ejemplo, un gran movimiento campo-ciudad, digamos. El éxodo, claro. Entonces hay una necesidad de tener políticas públicas en relación a la arquitectura, de crear nuevos espacios, y todo eso también va contra la ornamentación. Y también el uso de materiales nuevos, digamos, que son, por ejemplo, el hormigón armado, etcétera. La escuela del Bauhaus también le llamó mucho la atención. Bueno, claro, exactamente. A tu abuelo. Claro, porque la escuela del Bauhaus aúna una serie de artes que antes estaban separadas. Exacto. Entonces, por ejemplo, la arquitectura y el diseño no se veían como cosas separadas.
Pero él tiene una definición ahí muy linda de la arquitectura, que no me voy a acordar literalmente cómo es, pero que dice que la arquitectura es un arte que debe velar por la creación del espacio, de la luz y también de los actos humanos, ¿no? No nos debemos olvidar nunca de eso. De hecho, bueno, lo señalábamos y es un poco obvio, pero Sergio Larraín García Moreno estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica y rápidamente, esto es excepcional, se convirtió en un estudiante aventajado, pudo adelantar, ¿no?, ramos y todo, porque básicamente ya venía con este conocimiento mucho más amplio por sus viajes, por su educación, de lo que tenían sus pares. Y acá me quiero detener en lo que tú también planteabas de lo que es la construcción, sobre todo en ese Chile de la década finales del 20, inicios del 30, que es la construcción, y corrígeme si lo pronuncio mal porque no sé si es francés o alemán, Overpower, no sé si es Overpower, el primer edificio, y lo tuve que googlear y dije, pero claro, el primer edificio moderno que se hizo en Santiago y lo realizó tu abuelo Sergio Larraín junto a Jorge Arteaga. Tuvo una violenta reacción de rechazo hacia este edificio que está ubicado, para quienes también ahí puedan verlo, en la intersección de las calles Huérfanos y Estado. Estuvo en la tienda de este nombre, que no sé cómo se pronuncia, estuvo luego el Goyesca, y estaba leyendo ahí que Oreste Plat recordó que allí se instaló la primera escalera mecánica chilena. Yo lo encuentro pero topísimo. Hablemos un poco de lo que pasó con este edificio que realizó tu abuelo. ¿Cómo se pronuncia? Overpower, sí, Overpower, no sé si de dónde viene. Digámosle como dicen los argentinos, Colgate, vamos a decir Overpower. ¿Te parece? Me parece. Bueno, en realidad tú me diste la respuesta. O sea, ese edificio trajo muchas reacciones encontradas. Por un lado, admiración, por un lado era algo muy nuevo que proponía una arquitectura diferente. Pero por otro lado, lo insultaban en la calle y le decían, ¿cómo puede ser que usted con la educación que tuvo venga a hacer estas cosas tan feas a Chile? Porque claro, era un edificio y es una arquitectura rupturista que estaba rompiendo con todas las tradiciones del siglo pasado y con todo lo que teníamos el hábito de importar de Europa y básicamente de Francia. Exacto. Que era una arquitectura mucho más del tipo más rococó, digamos, más ornamental. Sobrecargada, sí. Exacto. Bien interesante. Pero también tuvo admiradores, o sea, también, y de hecho se siguió por esa línea trabajando en arquitectura moderna en Chile. Y tuvo críticas por esta reacción quizás muy conservadora de la sociedad chilena de la época, años 30 básicamente, pero donde le fue muy bien y que tuvo ahí una gran recepción femenina, es cuando fue candidato a regidor de la Municipalidad de Santiago. Y bien interesante porque aquí, gracias al fotógrafo Jorge Opaso, el mejor retratista de Chile de esos años y considerado en memoria chilena, por supuesto, como también el fotógrafo de los presidentes, le hizo una fotografía y un diseño para una propaganda maravillosa donde quedó como el lindo precioso. Esa historia la encuentro genial, a ver si nos puedes ahondar un poco. Candidato galán. Bueno, ganó, por cierto. Claro, el año de la elección era la primera vez que votaban las mujeres. Y él se dio cuenta de que en realidad el Partido Conservador no quería que él ganara, simplemente quería concitar votos de la juventud. Entonces, mi abuelo tenía mucho humor y dijo, ¿qué puedo hacer para resolver esto? ¿No? ¿Cómo salgo de aquí? Y como votaban las mujeres, ideó toda esta estrategia para concitar el voto femenino. Y se hizo tomar este retrato que tú dices. ¿Tú lo viste alguna vez ese retrato? ¿Existe? Sí, existe. Sí, existe. Y un afiche que decía Santiago necesita técnicos, no sé. Sí. Y luego, bueno, dice que
que para sorpresa de todos ganó la elección, aunque muchos votos se anularon porque ponían lindo precioso en los votos, le ponían cosas Lo así. alteraron. Y después dicen que las mujeres llamaban a la casa y que la PIN, mi abuela, les desvanecía las esperanzas. Genial. O sea, él tenía su ego bastante seguro. Es ¿no? muy simpática esa parte del libro de las memorias, ¿no? Lo que te contó tu propio abuelo ahí a final de la década de los 80, y además es una excelente estrategia comunicacional que se puede implementar el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre, bueno, las distintas facetas, porque tiene muchas facetas tu abuelo Sergio Larraín García Moreno, Juana Puga, y por supuesto lo que más recordamos por todo el aporte que implica es la fundación del Museo Chileno de Arte Precolombino, pero hay mucho más, hasta espía fue. Así que vamos a la música y ya regresamos. Bueno, estamos de regreso acá con nuestra invitada esta tarde en Frecuencia Literaria por Radio USACH. Recuerda, vamos martes y jueves a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, en esta franja cultural de nuestra radio. Y todos los capítulos los encuentras en Spotify y también en YouTube. Bueno, estábamos hablando de todas las particularidades de tu abuelo, Juana, Sergio Larraín García Moreno. Bueno, a propósito también de su candidatura, que ganó, ¿no? Regidor de la Municipalidad de Santiago. Y hay cosas muy interesantes que obviamente invito a leer el libro, pero quiero nombrar. Tuvo un encuentro con Pablo Neruda, que lo llamó para pedirle ayuda en la defensa de la democracia. Y ahí fundaron el grupo Antinazi Defensa. Estamos hablando del 37 o 38, es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Ahí es bien interesante porque hay intercepción de una radio alemana que llegaba a la embajada de ese país en Chile y se convirtió además en espía por solicitud del Servicio de Inteligencia británico. Entró, como dice, en el juego de la guerra. Y luego, además, cuando fue con una familia inglesa, ¿no? De un lord, no me acuerdo el nombre, pero pariente de la reina de Inglaterra. Eso, ahí fue a visitar el segundo frente para invadir Normandía. O sea, ahí invitado además por Emilio Duarte, con el que construyó luego la Alianza Francesa. De alguna manera estuvo en momentos muy decisivos de la historia del mundo. Fue un chileno muy cosmopolita tu abuelo, Juana. Absolutamente, sí. ¿Eso tenía que ver también con sus redes? Que me imagino que sí, pero también con su personalidad, ¿no? De alguna manera un hombre muy seguro en sí mismo. Sí, yo creo que tiene que ver con todo, o sea, tiene que ver con su nivel económico, tiene que ver con su libertad, tiene que ver con el apoyo que recibe y con su posibilidad de ver, de estar en Europa tan joven. Y tantas veces. Y sobre todo tan joven y con su sensibilidad por el arte. Porque mi abuelo era una persona muy sensible al arte, finalmente. No se aboca solo al estudio de la arquitectura, sino que está leyendo poetas, se hace amigo de André Gide, conoce un montón de gente, entonces va teniendo muchos contactos y todo eso va confluyendo en esta mirada adelantada que tiene, ¿no? Sobre el... Y en la Escuela de Arquitectura de la Católica fue profesor de Roberto Mata. Exactamente. Y cuenta que Roberto Mata le agradeció después, ¿no?, la apreciación que había tenido, gracias a él, a tu abuelo, del arte primitivo. Muy bonito. Exacto. Haber impactado en un artista de esa talla. Y siguieron siendo amigos por siempre después, ¿no? Se escribían cartas. La compra de la Casa de lo Contador también fue una de las iniciativas de tu abuelo como lugar para la Escuela de Arquitectura. Y luego, además, a propósito de esta concepción de la Escuela del Bauhaus, fundó la Escuela de Arte y de Diseño, ¿no? Y congregar también estas artes muy afines. Tuvo esa visión, porque ahora nos parece natural. Exacto. Pero en esos años uno no se lo pregunta. Exacto, claro. Exactamente. Sí. Ahora, interesante, ya que mencionas de la Casona de lo Contador, el año 1945, él se hizo la única casa moderna que se hizo para sí mismo, que era una casa grande en Avenida Bosa, y sintió que era difícil vivir en ella porque
porque era Muy ordenada. Muy estricta, que en el fondo había que estar como al servicio de la propia casa. Y él vivía con sus 5 hijos y vivía con su mujer. Y la vida es mucho más desordenada y mucho más improvisada que eso, ¿no? Entonces, cuando él insta a la Universidad Católica a comprar la casona de Lo Contador, él mismo se compra la casa del Comendador, que es donde grabamos estas conversaciones, y es la casa donde yo conocí a mi abuelo en todo su último periodo, digamos, que es una casa colonial chilena. Y él mismo dice, es curioso que yo, que soy un propiciador, digamos, de la arquitectura moderna, haya terminado en una casa de barro, de adobe, que otros construyeron para mí. Sí. Y dice, y yo mismo soy de barro. Qué lindo. Y ahí hay una cosa muy linda, porque en el fondo él no lo menciona, no lo mencionamos durante las conversaciones, no ahondamos en eso, pero hay todo un sentido simbólico, religioso de esta alusión a ser de barro, ¿no? Que en el fondo significa ser sencillo, significa ser un súbdito de Dios, digamos, y ser perecible, entonces, y a la vez lo empata, digamos, con las piezas del Museo de Arte Precolombino que son de barro, porque son de... Y él dice, bueno, muchos se sorprendieron de este cambio que tuve, porque se fue a vivir a esta casa, pero yo estaba feliz en ella, ¿no? De hecho, cuando habla de esa casa moderna, dice algo que es muy bonito, una imagen de como hasta una revista o un libro que yo pueda tener encima, desordena por esa rigidez, ¿no? de lo moderno. Y me pareció muy bonito también, por mucho que nos guste estéticamente algo así, no es realmente habitable, porque no es natural, ¿no? Y hay una sensibilidad muy interesante a rescatar. Tuvo muchos periplos, fue embajador de Chile en Perú, ahí por invitación de Gabriel Valdés, cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Tenía una amistad además con Fernando Belaúnde, arquitecto, que era presidente de Perú, pero cuando llegó para presentar las credenciales de embajador, hubo cambios ahí, por supuesto, con la presidencia. Y luego además se validó como arquitecto en Ecuador. La elección de ese país, además es por asuntos familiares, por el lado García Moreno. Y ahí nuevamente, Juana, hay un pasado, en este caso, de tu familia a través de tu abuelo materno, muy interesante con lo que podríamos llamar la élite, ¿no? Sobre todo ecuatoriana, con presidentes de por medio. Es impresionante todos los vínculos. Y además, ahora que ya tú hablabas de los hijos de esta casa donde vivió, esta casa moderna, sus 5 hijos, hay que decirlo, a propósito de lo que nos convoca como alcance de nombre, Sergio Larraín García Moreno, padre del reconocidísimo fotógrafo Sergio Larraín, ¿no? Tu tío. O sea, vienes de una familia, además, y tú también eres parte de mucha gente estudiosa, sensible, que ha aportado mucho a la intelectualidad, digamos, o cultura de nuestro país. Es bien bonito eso. ¿Le has tomado el peso, no? Bueno, hago en serio lo que hago. Vamos a hablar de tus libros porque ya yo lo único que quiero es leerlo, que también están publicados por Seibo. Ya vamos a hablar de eso. Para finalizar de lo que también nos entregas en este libro, si nos puedes contar, porque acá en nuestra radio nos gusta mucho el tema patrimonial y cultural. Tú tenías ahí un pequeño torpedo en tu celular para hablar de las obras, porque habíamos hablado de este edificio, el primer edificio moderno que está construido acá en el centro de Santiago, que tiene este nombre de lo que era una tienda y donde estuvo el Goyesca, y también de la Alianza Francesa, lo habíamos nombrado, de las higueras, también en Concepción. También el Colegio Verbo Divino. ¿El Verbo Divino también? Sí. ¿Y qué otro? Hablamos del edificio Barco, el barrio Bellas Artes, que es una belleza. El edificio Santa Lucía, exactamente. Así se llama, Santa Lucía. Sí. ¿Qué otras obras también son de tu abuelo Sergio Larraín? Bueno, tiene el edificio La Patria, que está en Concepción, que es de 1963, y la Municipalidad de Concepción. Y en Concepción, bueno, tú mencionaste la Higuera. Higuera, sí. Que es como un... ¿Es como un barrio? Es como un barrio. Un barrio. Es como un condominio. Digamos. Ya. No conozco muy bien ahí en la zona, pero claramente tiene muchas obras que además todavía permanecen, muchas de ellas, si no todas, ¿no?
No lo sé. Cuando tú ahí estabas compartiendo de lo que son parte de la obra arquitectónica, donde compartió con otros, digamos, profesionales, ¿te pasa un poco como ver estos, a veces, monumentos de los pocos que quedan en nuestro país y sentir, más allá de algunos encargos, ¿no?, el sello y el espíritu de tu abuelo, o eso ya es una lectura más forzada? Mira, me pasa en particular con el edificio Santa Lucía, porque de él hablamos mucho, lo fui a conocer mientras estábamos en esta entrevista. Me llamó la atención lo irregular de los departamentos por dentro, ¿no? Que unos son más chicos. Claro, la misma curvatura va cambiando también las dimensiones. Claro. Exacto, el edificio barco que se le conoce. Exactamente, y él estaba muy compenetrado con eso, entonces. Pero en términos generales, o sea, bueno, hay también en cerca de Pocuro, hay una serie de casas que son construidas por él también. ¿Qué parte? A ver, ahí conozco más. Tienen como nombres de flores. Sí, están los pensamientos y hay varias, las orquídeas, no sé, todo este sector, tal Vergel también para el otro lado. ¿Es para el lado del club, como del club de Providencia? Cerca a Tobalaba. Ya, sí, debe ser cerca de los pensamientos. Sí, bueno, esa zona todavía. Y también hay un edificio de él. Pero yo no me he dado el trabajo de hacer un recorrido por su casa o por su edificio. ¿Y quedó alguna casa familiar todavía en pie, que no sé si hubiese construido tu abuelo Sergio Larraín o donde haya habitado él, que todavía permanezca la familia? No, que yo sepa no. En Zapallar se hizo él una casa, pero esa casa se vendió estando él vivo y la persona que la compró la cambió completamente. Se perdió. Sí. Vamos, bueno, para cerrar un poquito también este libro, ¿cuál era tu intención hablar no solo de una persona, insisto, que aportó mucho al país, también la figura del abuelo, que siempre también es interesante, entrañable, pero también tu intención, te pregunto, si tiene que ver con rescatar estos personajes que son muy hijos de su época, son excepcionales, pero son hijos de su época en cuanto son lo que llamaríamos multifacéticos, que digamos incursionaban en su profesión, en este caso vinculado por supuesto con el arte a través de la arquitectura, pero también digamos con mucha apreciación de distintas manifestaciones, pero también desde el aporte a través de no solo la política, sino las políticas públicas, para no hablar de la política partidista. Y de estar relacionado con un mundo muy interesante, como que ya no siento que se estén construyendo personajes así, vamos a ver lo que va a pasar más adelante, pero es muy hijo de su época, del siglo XX, bastante fascinante. Y creo que hay un rescate también patrimonial respecto a esas figuras. Dicho, hay que decirlo, muchos hombres, por supuesto, muy masculinizados, pero no por eso menos interesantes de todo lo que aportaron. Sí, desde luego. Bueno, mira, no sé responder bien a tu pregunta, pero sí sé que a partir de estas conversaciones con mi abuelo descubrí mi propia pasión por la etnografía y por la conversación, y que me gusta conversar con personas que tienen una vida hecha, entre comillas, ¿no? Más allá de que hayan significado un aporte tan importante como mi abuelo, porque no todo el mundo tiene esa situación tan privilegiada para hacerlo. Pero a partir de ahí, por ejemplo, fui muy amiga de Gonzalo Rojas, le hice un documental, lo conocí bastante. Bueno, aparte de eso, yo escribo poesía, entonces eso también nos acercó. Mariano Puga, que es mi tío, yo también lo acompañé bastante, a Mariano, que es otro tremendo aporte a este país. Tremendo. Y también hice sobre él un documental, que el documental me gusta mucho, desgraciadamente. ¿Sí? ¿Onda Media? Sí, están en YouTube. Ya, lo vamos a buscar. Tanto el de Gonzalo Rojas como el de... Gonzalo Rojas, La Casa del Fuego del Río, y el de Mariano Puga, 50 años de sacerdocio en Chile. Exactamente. Excelente. Sí, se pueden encontrar. En los minutos luego, y finalmente, bueno, en el magíster en antropología hice como tesis
trabajé en la representación de la infancia en Curiñanco, que es una localidad que está cerca de Niebla, y el protagonista, la persona que mi informante estrella, digamos, es un señor que hoy día tiene 95 años, y también una vida pero impresionante, memorable, totalmente otra cosa que esto, pero y también ahí tenemos ese documental que tú mencionaste al principio. Curiñanco a tres voces. Vamos a buscar todos los documentales de nuestra invitada de Frecuencia Literaria, Juana Puga. Juana Puga Larraín, no puedo dejarte ir de esta conversación sin que me cuente de libros que me parecen lo más interesante que hay, que los nombré al inicio, porque son dos tomos, 2 libros de cómo hablamos cuando hablamos, y tiene que ir en relación con la atenuación en el castellano de Chile. Primero preguntarte el foco del libro, ¿qué es lo que es la atenuación en el castellano de Chile? Y obviamente te voy a invitar luego de conseguirlos con Seibo, donde fue editado. ¿De qué se trata esto? Bueno, la atenuación en el castellano de Chile es la tesis doctoral que yo hice de lingüística en España cuando tenía 29 años, 29, 30, y responde a un choque cultural, responde a que cuando llegué a España en ese momento, a Valencia específicamente, me di cuenta de que muchos de los españoles hablaban muy fuerte, eran mucho más enfáticos que nosotros, eran mucho más asertivos, por supuesto, y esto producía, un choque cultural, que lo puedo decir después de haber estudiado, de haberme asomado a la antropología, porque para mí era tremendamente incómodo esto, o sea, porque es una manera diferente de vincularse, una manera diferente de ver la cultura, y yo dije, este es mi tema de tesis. O sea, yo de esto tengo que dar cuenta, porque aquí ninguno de mis profesores ha viajado a América, y a mí nadie me puede decir cómo se habla el castellano en Chile. Y además yo quiero estar en la calle, yo quiero conversar con la gente, no quiero ser un ratón de biblioteca, no quiero pasar el tiempo que esté en España encerrada en la universidad. Y entonces sabía que quería trabajar con lenguaje coloquial, que quería trabajar con la gente, digamos, y fui descubriendo el término de atenuación a partir de un autor, Javier Cate, que es holandés, que hablaba de la cortesía verbal en español, y justamente él decía que las culturas como latinoamericanas eran más corteses, más... Bueno, después yo hago una distinción entre cortesía y atenuación, porque la verdad que no son lo mismo, y se puede ser muy descortés siendo atenuado, como cuando te dicen, vuelva mañana le vamos a tener el libro, no se preocupe. El chileno sabe que mejor no vuelva, o que llame, o que qué sé yo, porque no es tan seguro que vaya a estar. ¿Y el voy llegando? Voy llegando. Está ahí en la ducha. Vamos como andando, yo estoy medio apuradito, ¿no? Ese tipo de cosas. Están los diminutivos, los eufemismos. Entonces es muy divertido el tema. Y poco asertivo también, ¿no? Poco, claro. Muy poco asertivo el tiempo, claro, muy Qué poco interesante. asertivo. Y es una cultura, es nuestra cultura. Y me di cuenta también de que este es un rasgo distintivo no solo de nuestro castellano con el de España, sino que del de América con el de España. No todos los países de América son igualmente atenuados, pero muchos sí lo somos, ¿no? O sea, digamos, el castellano rioplatense, de los argentinos, y con mucha influencia también, por supuesto, italiana, es distinto, ¿no? Sí, quizá pero es más que lo dijiste bien, con mucha influencia italiana, porque yo fui a hablar de la atenuación en otros lugares de Argentina, como Salta, o como lugares más pequeñitos. Claro, el porteño es más... Exacto. Es y cuando uno les cuenta esto, ellos lo primero que ven es la diferencia entre su propio castellano y el porteño. Sin duda, sin duda. Que eso está ahí. Te voy a pedir esos libros, te quiero entrevistar y conversar sobre esos libros, que decíamos que uno habla en general sobre que la presentación de la atenuación en el castellano, con este titular inicial, ¿no? De cómo hablamos cuando hablamos, el castellano en Chile, y luego los 703 ejemplos, que lo encontré genial también, que es un segundo volumen, básicamente, exacto, ¿no? No, es como
como un libro de ejemplo. Claro, pero podríamos... Y están todos sacados de la prensa, así que todos se reconocen. ¿Sabes que lo encuentro súper, Juana, vigente cuando vemos además hoy a través de las redes sociales cientos de videos de gente que está afuera y conoce a Chile también por las redes sociales o como turista, o de los migrantes, les llama mucho la atención cómo hablamos nosotros en particular. Y no solo las formas, el tono o la jerga, sino lo cultural, lo que hay detrás, el doble sentido, el no ser directo, y todas esas cosas que tienen que ver con la atenuación y también con la cortesía o la falta de, pero el miedo siempre a herir, le tenemos mucho miedo a decir que no acá, mucho miedo. Así que me parece fascinante. Un placer. Qué simpática, Daniela. No, yo feliz, de verdad lo voy a pedir, y agradeciendo por supuesto también a Seibo Ediciones, y en este caso lo que nos ha convocado este precioso libro, muy fácil de leer y de entender, y además que muy agradable también. Y saludemos al diseñador, que es Gonzalo Puga, que es mi hermano. Por supuesto, mira, toda aquí me encanta esto de la familia. Están los retratos de Jorge Opaso, que son gentileza de Bárbara Larraín, y que están aquí tus abuelos, que no es la foto de la campaña en todo caso, pero no, aquí están. Eso lo hicieron con motivo de cuando iban a ser embajadores en Perú. En Perú, claro, estuvieron 2 años y medio. Mercedes y ahí le hacemos un guiño a la PIN, porque sí, por supuesto, había que poner la fotografía de ella también. Estupenda. Mercedes Echenique Correa con Sergio Larraín García Moreno. Esta fotografía, estos retratos, como bien decíamos, de Jorge Opaso, en este libro que ha diseñado Gonzalo Puga, un libro que parte por la iniciativa de Cecilia Puga y que escribe nuestra autora Juana Puga. Un placer haberte tenido acá. Y gracias por estas conversaciones entonces con Sergio Larraín, fundador del Museo Chileno de Arte Precolombino. Gracias, Muchas Juana. Gracias, Daniela. Te pasaste, realmente totalmente informada, sabes más que yo de mi abuelo, del libro, de todo. Favor. No, yo me imaginé ahí, yo me instalé frente a ese ventanal y disfrutando de las conversaciones de tu abuelo con tu pluma. Y se agradece porque es muy buena pluma también, muy cercana, muy llana. Muchas gracias. Así que gracias. Bueno, nosotros nos vamos con música y quédate acá en nuestra sintonía. Ya viene Mirna Schindler, como siempre, sin pretexto. Nosotros hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.